Hola a todos, soy Jon Hernández y aquí me tenéis una semana más con el vídeo de noticias de inteligencia artificial, porque menudas semanitas que llevamos. Desde el pasado 12 de noviembre ha sido un no parar de lanzamientos y esto parece que no para, parece que no tiene final. Pensar que en el último mes, en este mes que ha pasado entre noviembre y diciembre, llevamos más avances en inteligencia artificial que prácticamente en todo el año pasado. Fijaros en este gráfico que hasta hace muy poquito el ArcGIS 2, que es una de las pruebas más complejas, tenía una puntuación de 13 puntos. De ahí saltamos a 17 con GPT 5.1 y después a 31 con Gemini 3 Pro, 37 con Opus 4.5 y ahora 54 puntos con GPT 5.2. Pensar que hace tan solo un año GPT 4.1 puntuaba con un 0,4% en esa prueba y en un año llegamos a esos 13 puntos y en el último mes hemos subido 40 puntos. Una auténtica barbaridad. Esta semana, sin ninguna duda, GPT 5.2 ha marcado el paso de las noticias, pero ha habido muchísimo más. Nuevos lanzamientos de Google, un montón de noticias en la parte más geopolítica, en Estados Unidos se está liando bastante, y muchas cosas más importantes. Así que en el vídeo de hoy os voy a explicar todas estas noticias, pero además he podido probar este fin de semana con mucho más detenimiento la parte de 5.2 de GPT y os voy a contar mis experiencias y mis sensaciones porque no son todas positivas. Desde luego es un modelo con muchas luces y muchas sombras. Desde luego lo primero que sí que sabemos que este modelo es que es lento de cojones. Fijaros aquí que tengo una prueba que he hecho con GPT 5.2 Thinking y a partir de aquí la primera interacción se pega 13 minutos trabajando y a partir de allí la siguiente iteración son 8 minutos más y la siguiente son otros 5 minutos y después de esto aún se pega otros 18 minutos más. Al final lo que estáis viendo es una interacción del día a día de cosas que hago con ChatGPT y en total esto suma prácticamente una hora de tiempo en que el modelo ha estado trabajando. Estamos viendo que el modelo es capaz de trabajar por mucho más tiempo. De hecho, incluso hemos tenido algunos chats donde el modelo ha estado trabajando durante más de una hora seguida. Esto no es malo per se, pero sí que la experiencia de usuario cambia radicalmente y creo que estamos pivotando de la forma en que veníamos utilizando la inteligencia artificial y tendremos que acostumbrarnos a trabajar de una forma distinta. Ahora, lo importante es que el resultado es espectacular. Este es el Excel que me ha entregado y como veis pues no parece nada de otro mundo, pero si os fijáis tiene múltiples hojas y todas y cada una de ellas están bien formateadas. Lo que nos ha hecho básicamente es analizar todo el mercado de la inteligencia artificial, buscar todos los benchmarks y sacar las puntuaciones de cada modelo en esos benchmarks. Como podéis ver aquí están varios de los benchmarks más populares y a partir de aquí me hice las puntuaciones de cada modelo en cada uno de esos benchmarks. Una búsqueda de información que además la ha podido exportar en un Excel bien formateado con todas sus páginas como si lo hubiese hecho un humano. Desde luego no tengo duda que esto, si lo hubiésemos hecho a mano, nos hubiese llevado más tiempo del que le ha llevado a ChatGPT, pero es que pensar que además tú puedes dejar a ChatGPT trabajando y ponerte con otro chat, porque tiene esa habilidad. Incluso si tienes una cuenta pro, mientras está trabajando le puedes preguntar otras cosas, lo cual lo hace muchísimo más dinámico. Fijaros que si este os ha parecido interesante, tengo uno aún más bestia, y es que en este chat con GPT 5.2 Pro le pedí hazme un Excel con visualizaciones y un dataset creado por ti, muy extenso de una empresa de suministros con clientes LTV y otras métricas muy visual y con gráficos y visualizaciones de múltiples páginas. Sin más que eso, GPT 5.2 Pro se puso a trabajar durante 52 minutos y el resultado es este Excel. De nuevo, el formato aparente de la parte inicial parece parecido al anterior y podemos ver cómo a partir de aquí tiene los parámetros que ha tenido en cuenta para hacer el cálculo. Pero fijaros que si hablamos aquí de clientes, todo esto es dato sintético absolutamente inventado por GPT 5.2. Podéis ver que nos podemos ir bajando a líneas y líneas y líneas. En este caso, en la parte de clientes, hay más de 1000 clientes, o en este caso 1000 clientes exactos, pero fijaros en productos, también hay aquí como 200 productos, 100 y pico productos, y después en la parte de pedidos, ojo al dato, aquí ya nos podemos ir bastante más, porque en este caso, como podéis ver, la inteligencia artificial se ha inventado miles y miles de pedidos, pero es que esto puede parecer increíble, porque si no me equivoco, aquí hay como de alrededor de 20.000 pedidos, 17.000 y pico pedidos, pero es que si nos vamos a otras hojas de aquí, como por ejemplo esta de aquí, la cantidad ya es extensiva a 60.000
filas que ha creado en este Excel. Pensar que crear 60.000 filas supone que el modelo de IA sea coherente con el contexto de lo que ha venido creando en la fila 1, es decir, que sigue teniendo en su memoria toda esa información. Es un absoluto despropósito la cantidad de contenido que puede generar ChatGPT 5.2, su capacidad de contexto, no en cantidad de tokens, pero en esa capacidad de entender el contexto, es absolutamente brutal. Y eso permite que pueda trabajar con archivos de Excel, con docs, con Words, con PDFs muy extensos y poder sacar conclusiones sin perder ese contexto anterior. Algo que hasta ahora os puedo asegurar que yo no había visto en ningún modelo de inteligencia artificial a este nivel. La realidad es que es brutal lo que puede llegar a hacer y si os queréis sorprender de verdad, os recomiendo que probéis hacer un Excel con GPT 5.2. Todos recordaréis que tuvimos el honor de tener en el podcast a Lucas Kaiser, uno de los desarrolladores de modelos de razonamiento, una de las personas que se ha ocupado de sacar al mercado 5.2 en OpenAI. Pues bien, cuando me llegó esto de 5.2, estuve probándolo y vi estos resultados, le escribí en plan, tío, ¿qué cojones habéis sacado al mercado? Esto es una puñetera locura. Y Lucas me dijo que nos preparemos para lo que se viene, porque realmente esto es solo un pequeño appetizer, un pequeño entrante de lo que nos va a venir. Él dice que básicamente los modelos van a razonar durante mucho más tiempo que incluso esta hora de tiempo, hora y 20 minutos que se está pegando el modelo Pro y que simplemente va a ser bueno porque se va a ocupar de hacer tareas por nosotros. Yo creo que esta es la clave de lo que os decía antes, que es que va a cambiar el hábito de uso de ChatGPT, de los LLMs, de Gemini o de que sea que utilicéis y vamos a ir a un formato en que los modelos son más capaces de hacer cosas útiles y con lo cual les vamos a delegar más tareas. Estamos muy acostumbrados a trabajar con la inteligencia artificial con una respuesta inmediata y por eso los modelos de razonamiento ha costado tanto que empiecen a capilarizar entre vosotros, porque tenéis la sensación de que no podéis esperar, de que queréis una respuesta inmediata y ahora mismo. Y es cierto que para ciertos casos de uso eso es tremendamente importante, pero cuando el modelo es más capaz de hacer tareas por nosotros, lo lógico es que se las deleguemos como lo hacemos en nuestros equipos humanos. Le decimos, oye, ocúpate de esta campaña y a partir de ahí tú te vas a otra cosa. Pues bien, esto es lo que creo que va a pasar en los próximos meses con la inteligencia artificial, donde vamos a tener menos interacción inmediata con los modelos y más delegación en los modelos para que hagan tareas, sobre todo cuando las hacen tan bien como algunas de las cosas que estamos viendo. Ahora, eso tiene un problema y es que no siempre quiero delegar una tarea, muchas veces quiero interactuar con el modelo. Y tengo que decir que GPT 5.2 detecta bastante bien cuando quieres hacer una cosa u otra, incluso cuando tienes seleccionado el modelo Thinking. Lo normal sería poner el modelo automático y que eso enrutase a un modelo u otro para decidir cuál es el modelo que tiene que hacer tu tarea o dependiendo del equilibrio entre calidad del modelo y velocidad de respuesta. Pero ya sabemos que ese enrutador no funciona demasiado bien y que además el modelo instantáneo de GPT 5.2 es igual de malo que el de GPT-5 o el de GPT 5.1. Con lo cual lo importante aquí es entender que por ahora parece que esto está haciendo que ChatGPT sea una experiencia más lenta y esto creo que ha sido un error porque posiblemente vaya a echar para atrás a mucha gente que no acaba de entender la funcionalidad y que simplemente está acostumbrado a utilizar la IA como antes y de repente dirá, uy, esto va mucho más lento, me paso a Gemini. Creo que ese puede haber sido el mayor error de GPT 5.2, quizá el no educar a la gente, el no explicar que el modelo ahora en general va a ser mucho más lento, pero que eso es bueno para nosotros porque tenemos que cambiar nosotros la forma de trabajar con la IA y no el hecho de que la IA se adapte a cómo veníamos trabajando hasta ahora. Yo creo que esa es la clave principal y quizá uno de los puntos débiles de GPT 5.2. Por cierto, por si esto fuese poco, si tenéis la opción de tener el Pro, fijaros que ahora también nos dan la opción de seleccionar el estándar o el extended, es decir, que incluso en la cuenta Pro, en el modelo Pro que es el más elaborado, tenemos una versión de más uso de cómputo y no entiendo nada con todo esto porque recordad que yo siempre os he dicho que creo que OpenAI está muy limitado en cómputo y en cambio lo que parece que han sacado tiene que ser carísimo de cómputo a menos que hayan conseguido optimizar 5.2 para que trabaje de una forma mucho más barata y por el mismo coste que venían teniendo antes de cómputo puedan ofrecernos más razonamiento. Sería la única razón en la que yo me pudiese explicar que estén dando tanto con lo limitados que están a nivel de cómputo. En cuanto a PowerPoints, también ha mejorado bastante y como podéis ver este PowerPoint está mucho mejor de lo que venía haciendo ChatGPT y la verdad es que no está nada mal, aunque sigue teniendo algunos errores y es bastante simplón. Sobre todo si lo comparamos con los outputs que puedes conseguir a día
día de hoy utilizando otras herramientas como por ejemplo Nano Banana. A día de hoy en NotebookLM puedes hacer también presentaciones PowerPoint, pero el acercamiento es completamente distinto. En lugar de crearte un PowerPoint editable, te crea imágenes correlativas hechas por Nano Banana y la verdad es que el resultado es 10.000 veces superior. Creo que en los PowerPoint estamos haciendo un pivotaje y vamos a pasar a hacerlos por imágenes editables que podamos editar en diferentes partes a través de comandos de lenguaje natural, pero dudo mucho que esos PowerPoint se conviertan en el formato que venimos haciendo tradicionalmente, que es el PowerPoint hecho a mano casillita por casillita. Probablemente será un híbrido, pero me da la sensación que las imágenes fijas van a darnos mucha más capacidad para hacer esos PowerPoints mucho más elaborado, muchísimo más deprisa. Al final, si veis la diferencia entre los dos, no hay color y con lo cual en PowerPoint GPT 5.2 pierde la batalla contra Google en su acercamiento. En definitiva, ChatGPT 5.2, mi visión después de probarlo extensivamente este fin de semana es que es un modelo extremadamente capaz, sobre todo en la ejecución de trabajo útil para nuestro día a día que podemos delegarle, pero a la vez es increíblemente lento. Con lo cual, luces y sombras, yo os recomiendo que lo probéis. Estoy viendo gente que dice que es la leche, gente que se queja que es una mierda. Al final ya sabéis que esto de los modelos de IA son pues el que te venga mejor a ti y no hay uno mejor que otro porque prácticamente todos están al mismo nivel y es muy difícil ver diferencias. Desde luego, si queréis hacer un Excel, no hay ninguna duda que GPT 5.2 le pega una paliza a todo lo demás, pero hay que admitir que en otras cosas Gemini, Claude, Anthropic siguen siendo mejores que en este caso ChatGPT 5.2. Desde luego es una buena actualización, pero yo me esperaría porque creo que esta semana es posible que nos salgan más cosas de OpenAI y que flipemos con alguna de las cosas que vayan a soltar. Pero vayamos con paciencia y veamos qué es lo que nos saca. Vamos ahora con el patrocinador de esta semana, que es Hostinger. Hostinger es un hosting, como su nombre indica, que os permite meter vuestra página web de una forma sencilla y rápida y además a un precio tremendamente interesante. Tenéis dos tipos de planes, el Premium y el Business. Y el Business, por 1,20 € más al mes, os permite ya utilizar todo lo que tiene que ver con herramientas de inteligencia artificial para crear vuestra página web. Pensar que hablamos de un precio que es probablemente alrededor de 4 o 5 veces inferior al hosting que ya tenéis vuestra página web actualmente. Así que migraros, que lo podéis hacer perfectamente, mover vuestra página web sin esfuerzo y ahorraros una pasta. Si queréis elegir Hostinger, simplemente le dais a elegir plan y a partir de aquí lo único que tenéis que introducir es cuántos meses queréis. Si ponéis más meses, más barato. Con 48 meses, fijaros que os cuesta 3,79 al mes y os vais a ahorrar un dineral. Y además, si queréis, le podéis meter aquí el cupón de descuento Inteligencia, que os permite ahorrar un poquito más y por unos 163 € tendréis 48 meses de página web y podéis tener tantas webs prácticamente como queráis. Una vez tengáis la página web creada, que lo podéis hacer con el creador automático como esta de zapatos, vais a ver cómo os crea todas las secciones, todos los productos y a partir de ahí es cuestión de que vayáis cambiando las fotos y las descripciones que vosotros queráis, pero ya os ha hecho esta primera plantilla. Además, en cualquier momento podéis mover las cosas y Hostinger se ocupa de programarlo para que se vea bien tanto en página web como en teléfono móvil y podéis hacer diferentes diseños según lo que os interese para cada dispositivo. Si tenéis alguna duda, siempre podéis recurrir aquí a Codí, que es básicamente un chat GPT especializado en hacer páginas web que os puede asistir y tenéis todas las herramientas con inteligencia artificial para generar todo lo que necesitéis dentro de vuestra página web. Es tremendamente fácil, tremendamente sencillo y lo podéis utilizar sin ningún conocimiento de crear páginas web y en cuestión de minutos tener vuestra página web. Si queréis una página web, sin duda, Hostinger es vuestra mejor opción, tenéis el link en la descripción, acordaros de poner el código Inteligencia. Bien, y vamos con Google porque recordaréis que hace un tiempo, unas pocas semanas, os hablé de Sima 2, este agente que permitía jugar a juegos de forma autónoma, es decir, básicamente una IA que podía meterse en el juego y te iba explicando lo que iba intentando, razonando por su terreno de lo que podía hacer. Pues bien, acaban de publicar el paper sobre este modelo, sobre Sima 2, y hay algo que no estaba en la presentación, que ojo porque es probablemente de lo más importante que ha sacado este año Google, y sé que me diréis que Gemini 3 y Nano Banana son más importantes. Esto es tremendamente importante. Fijaros, este es el paper de Sima 2 que han publicado y como veis un paper pues extenso donde explican todo esto sobre este modelo, pero ese es quien nos vamos a la página 22,
vais a ver que hay una cosa tremendamente interesante. Y es que en la sección 4.5 habla de mejora continua por sí mismo. Y esto es algo absolutamente tremendo. Para que os hagáis una idea, lo que han hecho es que a ese agente que puede jugar a videojuegos, a mundos virtuales, al fin y al cabo, porque un videojuego no es más que eso, el modelo no solo puede intentar investigar por sí mismo, sino que le han establecido un sistema en que hay 3 inteligencias artificiales. Todas ellas son Gemini, ¿vale? Pero en diferentes instancias. La primera le establece los objetivos. A partir de ahí, el agente en sí intenta ejecutarlos. Y después de eso hay otra IA que analiza cómo lo ha hecho. Pero esta IA que analiza cómo lo ha hecho le da un feedback a la primera que establece nuevos objetivos para que el modelo pueda seguir trabajando dentro de ese videojuego. En definitiva, eso lo que crea es lo que creo que por primera vez es un loop de automejora automática. Y esto es una puñetera locura, porque es lo que hemos dicho durante mucho tiempo que la IA no debería hacer, es decir, tener una mejora automática en la que se fuese mejorando hasta que se nos vaya un poco de las manos. Pues bien, lo importante aquí es evidentemente el resultado. Y fijaros cómo en esta siguiente diapositiva nos ponen esta tabla de aquí, que es muy importante porque si os fijáis, lo que nos marca es cuál es la línea del rendimiento humano. Y fijaros cómo Sima 2, que sería el agente por sí solo, puntúa muy por debajo del humano, pero a base de utilizar esta iteración de mejora continua por sí mismo, el modelo va mejorando en la tarea, hasta el punto de superar al humano haciendo esa tarea. Es decir, estamos en 2025 y de repente tenemos una IA que se mejora a sí misma hasta el punto de que nos puede superar y lo hace de una forma tremendamente rápida. En tan solo 8 iteraciones ha pasado de ser absolutamente inútil a ser increíblemente perfecto en esa tarea, lo cual supone que esto se puede seguir mejorando y evidentemente llegar al 100%. Es que la diferencia, para que os deis cuenta, es absolutamente absurda. En este otro gráfico que hay en la página 25 podéis ver cómo ha ido progresando este modelo con este sistema de mejora continua. Fijaros cómo nos marcaba Sima 1, que era el modelo antiguo, a esta puntuación de aquí. Sima 2 subía a este nivel, que era brutal y lo anunciamos como una cosa increíble, pero es que Sima 2 con el self-improvement se dispara y se va hasta el infinito y más allá en tan solo 60 minutos de juego dentro del videojuego. Esto para mí es una absoluta locura porque yo soy de aquellos que cuando me señalas a la luna miro a la luna y no el dedo. Y esto ahora mismo es un videojuego y diréis, bueno, ya, tampoco es para tanto, un videojuego hace mejor, pues oye, ya está, vamos a dejar de jugar a videojuegos porque la IA lo va a hacer mejor. No, es que lo que tenemos que pensar es cuánto tiempo creéis que va a tardar esto en que esto esté en la cabeza de un robot y dentro del mundo real. Porque esto es un poco lo que nos estamos enfrentando, a que si empezamos a tener técnicas, si queréis llamarle, de mejora continua de la IA, es cuestión de tiempo que esto esté en el mundo real y que se nos vaya de las manos, porque básicamente no tengamos control sobre cuánto mejora en el momento que le demos al botón para que se dispare. Tampoco que cunda el pánico porque estamos en un punto en que esto, evidentemente, hay interloops humanos por en medio, es decir, que el humano decide cuándo esto se entrena y cuándo se reentrena el modelo. No es que el modelo se reentrene a sí mismo, pero es cuestión de tiempo. Lo que está claro es que ya hay una demostración práctica de que si el modelo, a través de usar otra IA, aprende de las situaciones que ha vivido, puede aprender nuevas formas de hacerlo mejor. Y eso es básicamente la mejora continua. A partir de aquí queda mucho trabajo por hacer, pero cuidado porque me parece que esto va a ser cuando vamos a recordar en un futuro que 2025 fue la primera vez en que un modelo se mejoraba a sí mismo de forma continua y prácticamente independiente. Bien, vamos con más noticias porque esto no acaba aquí ni mucho menos. OpenAI esta semana ha traído varias cosas importantes, pero creo que quizá la noticia más importante que ha pasado un poco desapercibida por el lanzamiento de 5.2 es el acuerdo con el que ha llegado con Disney. Disney es una de las mayores productoras de audiovisual del mundo, lo conocéis todos. Pues bien, Disney acaba de anunciar un acuerdo con OpenAI en que permitirá que Sora cree vídeos de sus personajes de propiedad intelectual, es decir, todo lo que os podéis imaginar de los personajes de Disney, desde, pues no sé, Mickey Mouse hasta evidentemente, pues veremos si también todas las franquicias de Marvel. Con lo cual, esto es una noticia bastante bestia porque establece, lo primero, esa relación entre OpenAI y Disney que tiene un problema muy grande para el resto de competidores. Google ya ha anunciado que va a tener que bloquear la generación de personajes de Disney en su IA porque Disney se lo ha pedido y con lo cual vamos a empezar a ver cómo hay diferencias entre una y otra por lo que puedes crear. Con lo cual, si tú quieres crear un vídeo de tus colegas con, yo qué sé, con un Jedi, pues tendrás que tirar de Sora sí o sí porque ninguna otra te lo podrá hacer a menos que pasen por caja. Yo creo que esto claramente va a marcar
que el resto de generadores de vídeo van a tener que pasar por caja y pagarle a Disney para utilizar su propiedad intelectual, lo cual me parece perfectamente respetable. Pero habrá que ver cómo funciona esto, porque Disney en este acuerdo ha anunciado también, como podéis ver en el anuncio de la nota de prensa que han hecho, que va a invertir $1.000 millones en OpenAI. Es decir, ya no solo es un tema de que tenga un acuerdo comercial porque OpenAI le pague, sino que Disney está invirtiendo en OpenAI y viéndolo como el futuro de la producción audiovisual. Recordad que Disney ya tiene a Eleven Labs en su aceleradora y con lo cual está haciendo pues un acopio de recursos de inteligencia artificial para generar contenido que sin duda va a tener un impacto en la industria audiovisual como no hemos visto hasta ahora. La cesión de momento va a ser para 3 años para más de 200 personajes de Disney, Marvel, Pixar y Star Wars, y a partir de aquí, además de eso, han anunciado que van a utilizar ChatGPT para sus empleados, es decir, hay un despliegue de OpenAI dentro de la empresa, de forma que toda la empresa empiece a utilizar la inteligencia artificial. Esto es un giro bastante bestia de guión en la parte de Hollywood y está claro que cada vez estamos viendo más en la industria de la música, en la industria del cine, cómo estas empresas tradicionales se están aliando con los grandes players de IA para que la IA forme parte de sus procesos, y eso de resistirse a la IA parece que ha pasado a mejor vida. Seguimos con más noticias de OpenAI porque Nick Turley ha confirmado que ChatGPT Go se abre para la mayor parte de Latinoamérica, ¿vale? Así que aquellos que estáis en Latinoamérica vais a poder disfrutar de esta licencia más barata que básicamente os suele costar $5, aquí en España cuesta 10, pero en India, en otros países cuesta 5, así que me imagino que más o menos por ahí andará, pero que os ofrece alrededor de 10 veces más uso que la cuenta gratuita, pero 4 veces menos uso que la cuenta Plus, ¿vale? Entonces en este caso, pues oye, es algo que está bastante bien, que le puedes sacar partido y que ya puedes hacer muchas cosas como por ejemplo tener acceso a los GPTs. Aún y así está limitado, no tienes Sora, no tienes algunas otras cosas, pero oye, no está nada mal como alternativa para aquellos que no queréis pagar los 20 y pico euros al mes que cuesta ChatGPT. Esto está disponible en la mayor parte de Latinoamérica, pero además se han asociado con Rappi, que todos los que estáis en LATAM lo conocéis, para daros ChatGPT Go sin coste en países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú y Uruguay. Así que si tenéis Rappi podéis conseguir, dependiendo de la cuenta que tengáis, entre 1 mes y 6 meses gratis de ChatGPT Go, así que mirarlo porque ya lo deberíais tener habilitado en vuestros países. Y otra noticia de OpenAI, esta mujer que veis aquí es la que era hasta ahora la CEO de Slack, la plataforma de comunicación interna entre empresas, pues bien, ha sido fichada por OpenAI como directora de Revenue, lo que sería de beneficios, para que se busque la vida para ver cómo OpenAI puede ganar dinero. Así que entre ella y Fidji Simon, que sabéis que es la CEO de producto, creo que van a hacer la estrategia de lo que sea el producto comercial, el producto que genere dinero para OpenAI, mientras Sam Altman se vuelca más en la parte geopolítica, de infraestructura y la parte de búsqueda de la AGI. Pero desde luego con estos fichajes os puedo asegurar que vamos a ver cómo vamos viendo claramente el modelo de negocio de OpenAI cambiando en tiempo real a medida que van adaptándolo a sus necesidades. Y este hombre que veis aquí ha dimitido de OpenAI, era uno de los ejecutivos, y ha dimitido por estar en desacuerdo en que OpenAI está manipulando la información que publica. Os explico. Básicamente hace un tiempo OpenAI publicó un informe en que decía que cada uno de nosotros nos podemos ahorrar 1 hora al día con ChatGPT. Este hombre dice que ese informe fue manipulado y que los datos son mucho más bestias, pero no quieren causar el pánico en el mercado laboral. Este hombre, aquí lo veis, es un hombre que es pues, un directivo, un cargo importante, y no ha sido el único. Ha dimitido otra persona de ese equipo por la misma razón. Este directivo ahora trabaja en el METR, que es un centro de estudios importante que analiza el impacto de la IA en las tareas de los trabajadores, y con lo cual parece que tiene muy claro lo que venimos diciendo, y es que la IA le va a pegar un viaje de proporciones bíblicas al mercado laboral. No ha podido dar más datos, seguro que hay NDAs por en medio, demandas y hostias, pero el hecho de que alguien se vaya diciendo eso es que cuando el río suena, piedras lleva, ¿no? Que decís el dicho, pues a partir de ahí vosotros sacar vuestras propias conclusiones, pero yo creo que 2026, sin ninguna duda, va a ser el año en que vamos a ver más claramente el impacto de la IA en el mercado laboral. Hay una cosa que se está poniendo muy de moda con Nano Banana que es muy curioso y os va a gustar mucho. Fijaros, si elegimos Nano Banana y le ponemos una imagen como esta, que es una imagen de boxeo cualquiera, y le digo el prompt, muéstrame qué pasó 30 segundos antes de esta imagen, vais a ver cómo el resultado es súper curioso porque la IA puede pensar qué ha pasado antes para llegar a esa conclusión. Y a partir de aquí podemos llevarnos a buscar diferentes puntos en el tiempo. Y esto nos permite hacer cosas espectaculares como esta. Como veis, ha podido ver cómo era el punto anterior y esto lo podemos extrapolar a cosas más complejas en las que podemos utilizar, por ejemplo, imágenes icónicas como Titanic.
Por cierto, y hablando de imágenes, podemos también utilizar Photoshop dentro de ChatGPT, porque ya han sacado la aplicación interna de ChatGPT para Adobe, para la mayoría de aplicaciones de Adobe. A partir de aquí, ¿qué podéis hacer con ello? Pues está bastante limitado, pero para que os hagáis una idea, supone que podamos llamar a Photoshop desde dentro de ChatGPT. Fijaros, tengo aquí una imagen y en este caso voy a etiquetar a Photoshop y fijaros cómo ya me aparece ahí Adobe Photoshop y le voy a decir elimina la pelota de esta imagen. Vamos a lanzarlo y esto lo que va a hacer es llamar a Photoshop y a partir de aquí abrir Photoshop para poder hacer ciertas cosas. De momento no tengo muy claro todo lo que se puede hacer y lo que no hay dentro porque está muy limitado y estoy teniendo resultados mezclados, pero la realidad es que esto es el principio de lo que hemos hablado durante mucho tiempo. Es que OpenAI se convierta, ChatGPT, en un sistema operativo en el que todas nuestras aplicaciones corran dentro del modelo. ¿Y eso qué quiere decir? Pues el beneficio principal es que esas aplicaciones siempre tendrán el contexto de lo que hayamos tenido en esa conversación con ChatGPT, con lo cual si yo estaba hablando de diferentes cosas que me parecían muy importantes porque creo que las pelotas tendrían que ser naranjas, cuando le diga oye cambia el color de la pelota, Photoshop sabrá que lo tiene que cambiar a naranja. De otra forma, si yo lo utilizo fuera de este sistema operativo, me tengo que ir a Photoshop y a partir de ahí trabajar para que esa pelota sea naranja. Es un ejemplo muy estúpido, pero para que os hagáis una idea, esa es un poco la idea, que trabajar con aplicaciones dentro de ChatGPT nos permita tener el ecosistema y el contexto de todo lo que hemos trabajado dentro de ChatGPT. Como veis, por aquí pone conectando a la aplicación y eso quiere decir que se ha conectado a Photoshop y a partir de ahí está haciendo una serie de requests por la API de Photoshop que le está dando pues el permiso para hacer ciertas acciones. Veremos si es capaz de hacerlo y sinceramente por ahora, como os digo, es bastante lento. Está inspeccionando la imagen para detectar la pelota y se supone que lo va a hacer, pero la verdad es que hoy por hoy lo veo bastante poco útil. Simplemente pues oye, una muestra de cómo va a ir el futuro en esto de las aplicaciones con la inteligencia artificial. Bueno, vamos a seguir porque esto se podría pegar semanas trabajando y no va a conseguir nada porque con Photoshop desde luego no es el camino para hacer eso, igual sería mucho más fácil con Nano Banana. Bien, vamos a hablar de Grok porque xAI, la empresa de Elon Musk, ha hecho algo bastante importante y hace semanas que no hablamos de ellos. En este caso han llegado a un acuerdo con el gobierno de El Salvador, con Bukele, para hacer que la IA esté disponible para todos los alumnos de El Salvador. En este caso se trata del primer programa mundial de educación con inteligencia artificial y lo hace entre El Salvador y xAI. En la historia está en que esto no es solo cuestión de darle ChatGPT a las 5.000 escuelas públicas y que esto supone cerca de 1 millón de alumnos, sino que supone cambiar el sistema educativo, es decir, quieren educar con inteligencia artificial, no darle inteligencia artificial a los profesores y alumnos. Vamos a ver en qué se convierte esto. De momento solo hay la declaración de intenciones y no se explica muy bien cuál es el plan ni cómo va a ser de forma práctica, pero desde luego me parece que es bastante interesante y que creo que muchos países vamos a tener que aprender de este tipo de cosas y empezar a aplicarlo. Bukele desde luego es valiente y lo ha hecho primero en la parte del crimen, después lo ha hecho en la parte de sanidad y ahora está yendo a por la educación. Veremos cómo sale esto y si realmente es algo que, como digo, el resto de países tenemos mucho que aprender de ellos. Bien, y vamos a hablar ahora de este hombre, Adi Oltean, porque esto es importante. Recordáis que hace unas semanas, en noviembre, os dije que Nvidia iba a mandar un satélite al espacio con una GPU, con un chip de inteligencia artificial para procesar desde el espacio. Eso que hemos visto hablar tanto a Elon Musk como Sundar Pichai, el CEO de Google, como también evidentemente a Jensen Huang de Nvidia, diciendo que el futuro pasa por tener los centros de datos en el espacio por temas de eficiencia energética. Pues bien, ese primer satélite que se mandó, que era pequeñito, que llevaba una sola GPU, ya ha hecho un trabajo y nos lo explica este hombre en este post, en que ya se ha entrenado el primer modelo de inteligencia artificial en el espacio y además lo han podido utilizar haciendo una inferencia con él y obtener la respuesta en la Tierra. Es decir, 2025 va a pasar a la historia como el año en que entrenamos el primer modelo de inteligencia artificial en el espacio, lo utilizamos y obtuvimos una respuesta de inteligencia artificial sin utilizar ningún recurso terrestre. Esto desde luego se ha hecho con un modelo muy pequeño, el NanoGPT de Andrej Karpathy, y lo que han hecho ha sido entrenar ese modelo y luego ejecutarlo, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea, eso se ha hecho sin recursos terrestres, con lo cual imaginaros que a partir de ahora es cuestión de escalar, escalar y escalar, y viendo cuánto hablan de esto, tanto en Google como en Tesla, en xAI, Elon Musk, como también desde parte de Nvidia, creo que esto va a ir más rápido de lo que nos pensamos y probablemente en menos tiempo del que creemos vamos a tener
en el espacio granjas de datos de inteligencia artificial que van a entrenar los modelos y procesar vuestras solicitudes. Esto está literalmente a la vuelta de la esquina y es puñetera ciencia ficción. Os dejaré el link a este post de X porque el hombre pues lo explica ahí todo y explica un poco lo que supone. En el hilo hay comentarios bastante interesantes, además del artículo a la CNBC donde han cubierto el hecho que ha sucedido. Bien, y vamos a hablar de Donald Trump de Estados Unidos porque telita esta semana. Lo primero de todo, Donald Trump acaba de aprobar una orden presidencial para que no se pueda regular la IA desde los estados. Sabéis que Estados Unidos pues tiene una política diferente de la que solemos tener aquí en Europa, donde en lugar de un gobierno central, que lo tiene, no tiene todo el poder sobre la legislación. Hay estados que tienen impuestos diferentes, etcétera. Pues bien, lo que acaba de hacer Donald Trump es básicamente aprobar una ley en la que los estados no pueden regular la inteligencia artificial. Y es, de verdad, la industria más grande que jamás se haya visto. Quiero decir, está despegando de una manera increíble. Y de nuevo, creo que solo habrá un país que realmente se beneficie, y ese debería ser Estados Unidos. Y lo será, sí. Hacemos esto, si nos unimos. Tenemos que estar unidos. China está unida porque tienen un voto, y ese es el presidente Xi. Él simplemente lo hace, y se acabó. Nosotros tenemos un sistema diferente, pero tenemos un sistema que es bueno, pero solo es bueno si es inteligente. Lo jodido de todo esto es que hablan de un framework de control de la inteligencia artificial que permita que no haya 25 formas distintas de gestionarlo, y eso tiene bastante lógica, pero el tema es que aún no lo hay. Es decir, ahora mismo lo que están haciendo es aprobar una ley que impide que el resto de estados regulen la inteligencia artificial, pero no hay regulación por parte de Trump de la inteligencia artificial, con lo cual esto se convierte con el salvaje oeste. Bueno, como ha sido hasta ahora, pero básicamente tendría mucho sentido lo que dicen si hubiese un framework ya establecido. Dicen que van a trabajar en él y veremos lo que son capaces de hacer, porque desde luego hasta entonces la inteligencia artificial queda libre y sin regulación. Y por si fuera poco, fijaros en la declaración del secretario de Guerra de Estados Unidos. Bajo el liderazgo del presidente Trump, Estados Unidos liderará esta transformación tecnológica, revolucionando la forma en que ganamos. Y por eso hoy estamos lanzando oficialmente GenAI.mil. Esta plataforma pone los modelos de IA de frontera más potentes del mundo, comenzando con Google Gemini, directamente en manos de cada guerrero estadounidense. Con un solo clic, los modelos de IA en GenAI pueden usarse para realizar investigaciones profundas, formatear documentos e incluso analizar video o imágenes a una velocidad sin precedentes. Lo que nos dice es que han creado una especie de wrapper de ChatGPT para los militares, es decir, básicamente van a crear su propia aplicación para que todos los militares tengan acceso a la inteligencia artificial, así que se está desplegando incluso a ese nivel. Pero eso no es todo, porque hablando de guerra, el Pentágono de Estados Unidos ha decidido crear una comisión de conducción de la inteligencia artificial, es de definir hacia dónde va la IA. Esto lo podéis ver aquí en Defense Scoop, que es un medio que reporta temas de defensa, y podéis ver cómo han creado un nuevo mandato en que tienen que hacer un comité de conducción de la inteligencia artificial para decidir lo que la inteligencia artificial puede hacer o no. Esto no es poca broma, porque esto va de un comité de gente de muchos galones que va a estar dirigiendo pues lo que se puede hacer con la IA y hacia dónde hay que llevarla. Pero sin duda parece que el gobierno de Estados Unidos le está poniendo mucha más atención a la inteligencia artificial y sobre todo desde el famoso Departamento de Guerra. Si queréis más info os dejo el artículo donde os explican esto, pero sobre todo para mí el resumen está en que no sé si el Departamento de Guerra es el más adecuado para tener ese comité de conducción de la inteligencia artificial, porque evidentemente sus intereses son muy claros. Y para acabar el vídeo de esta semana os quiero dejar este proyecto súper chulo, tendréis el link en la descripción, y es que un zumbado se ha dedicado a entrenar un modelo de inteligencia artificial en documentación existente solo desde antes del año 1800. Es decir, básicamente está entrenando en un dataset de esa época. ¿Qué ha pasado ahí? Pues que evidentemente esa inteligencia artificial responde como si fuese aquí pues Shakespeare, ¿vale? Así que es muy interesante y es un formato que me parece muy curioso porque podemos limitar el conocimiento que tiene la inteligencia artificial a la de fecha que querramos con una buena curación del dataset en que entrenamos. Esto no es lo mismo que decirle a ChatGPT, a Gemini, compórtate como si fueses un tipo del año 1800, porque ahí tiene conocimiento actual que no puede decidir extrapolar o sacar de sus respuestas y conocimiento. Evidentemente no lo mencionará por el role-playing, pero no es lo mismo. Aquí lo que podríamos hacer es entrenar, por ejemplo, en el conocimiento que tenemos de los egipcios a una inteligencia artificial para después hablar con la inteligencia artificial y poder entender mejor a la cultura de los egipcios. Creo que
esto va a ser muy interesante y creo que es una utilización muy original, quizá de lo más divertido que he visto en mucho tiempo, y el modelo podéis descargarlo y podéis probarlo de forma local porque es un modelo súper pequeñito. Así que os recomiendo que os miréis esto porque me parece un proyecto súper interesante que este hombre está haciendo en su garaje por su cuenta y que posiblemente nos va a dar pues mucha información de cómo era el mundo en ese momento. Así que desde luego un tema interesantísimo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Como veis, muchas noticias. Espero que estas próximas semanas de Navidad se calme un poco, pero me temo que no va a ser así y aquí estaremos para contaros todo lo que suceda. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, familia.